Muy bien. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio semanal del Rambam, Erev Tov, Abigail. Bienvenida. Muchas gracias a todos los saludos. Saludos, Solange Zúñiga. Gracias. Vamos a comenzar, como decíamos, nuestro estudio. Y estamos estudiando Yad HaZaká, la obra de Alajá del Rambam. Y estamos en el segundo de los libros, se llama Sefer Ahava. Y estamos estudiando Ilhot Tefilá, Ubirkat Kohanim, las leyes sobre la Tefilá, sobre el rezo, la plegaria y Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal. Estamos en el capítulo número 12. Bien, hay que tener en cuenta que este tema es un tema bastante largo. Sí, estamos en el capítulo 12 y ya... a ver, no queda tanto, la verdad. Es menos largo de lo que pensaba. Tefilá Birkat Kohanim, 13, 14. Ahí está, 14. Así que estamos ya casi llegando al final de este tema, de la Tefilá y del Birkat Kohanim. Bien, ¿de qué nos va a hablar hoy? Rambam. Tenemos 24 alajot en este capítulo número 12. Bien, las primeras alajot nos hablan sobre el decreto por el cual nosotros leemos públicamente la Torá en ciertos días en el año y en la semana. Las siguientes alajot nos van a hablar sobre las leyes de cómo se hace esa lectura de la Torá. Después nos va a hablar de la traducción. Antiguamente, cuando se leía la Torá, se traducía al mismo tiempo los versículos según se iba leyendo. Había una persona que se llamaba en la sinagoga el meturgemán, el traductor, que se leía un versículo en hebreo y él lo traducía para el resto del público porque la gente no entendía hebreo. Después nos va a hablar de lo que se llama la haftará, del maftir, de esa porción de los profetas que nosotros leemos en Shabbatot y en días de fiesta. Después nos va a hablar de cuántas personas son llamadas a la Torá y en qué orden. Y por último, cómo es que se lleva a cabo la lectura pública de la Torá dentro del orden de la tefilá. Por eso está dentro de este capítulo que habla de plegarias, de este tema, dentro del Sefer Ahava que habla de las leyes de la plegaria. Muy bien, nos dice la primera raja, Moshe Rabbenu, nuestro maestro Moshe, Tiken, Sheyu Korim Torah, Berrabim, Beshabbat, Ubesheni, Ubeshamishi, Ubeshachrit. Decretó Moshe que se leyese públicamente la Torah, Berrabim, es decir, en multitud. Berrabim, nos explican aquí, dice Beazará, por lo menos con 10 personas. Eso ya se llama Rabim. ¿Y qué días? En Shabbat, lunes y jueves, en la mañana. En esos 3 días de la semana se lee en la mañana la Torah. ¿Para qué? Que de Shelo Yiyu, Shelo Shayamim, Velo Shemiat Torah. Para que no pasen 3 días sin que escuchemos las palabras de la Torah. Todo esto se aprende de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Salimos de Egipto, el 7º día después de salir de Egipto cruzamos el mar, Shel Pesach, 7º día de Pesach. Y después de cruzar el mar, nos dice la Torá que el pueblo de Israel salió de ese lugar llamado Mará, perdón, empezaron a caminar en el desierto. Caminaron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Dice, Ben Maim es la Torá, y no hay agua más que la Torá. Es decir, que estuvieron 3 días en el desierto, no tenían agua. ¿Y qué pasó? Que empezaron a rebelarse en contra de Moshe, empezaron a rebelarse pidiendo, no tenemos agua, ¿acaso nos trajiste para morir en el desierto? Entonces vemos que la lejanía del agua, como alegoría de la Torá, también genera en el pueblo una rebelión y un comportamiento que no es el adecuado. Y por lo tanto Moshe decretó que no pasen más de 3 días sin agua, es decir, más de 3 días sin Torá. Ahora, ¿por qué lunes, jueves y Shabbat? ¿Por qué no miércoles, viernes y domingo? También podría ser. Entonces hay que tener en cuenta que lo que decretó Moshe son días en los cuales la gente se congrega. Shabbat, por supuesto, es el día en el cual todos nos congregamos en las sinagogas y acudimos, puesto que tenemos el tiempo para ello. No hay quehaceres en los que pensar, etcétera, y por lo tanto la gente acude masivamente a las sinagogas. Era el momento perfecto para leer la Torá.
¿Qué tienen el lunes y el jueves de especial? La Mishnah en el Tratado de Megilá lo llama Yom HaKenisá, el día de reunión. Kenisá, como dijimos en la jota anterior, es Knesset. Knesset es Beta Knesset, esa casa de reunión. Bien, entonces eran los días en los cuales la gente se reunía. ¿Por qué? Porque había mercado el lunes. El lunes, ¿por qué? Porque pasó Shabbat. Domingo se comió los restos de Shabbat. El lunes ya hay que comprar. Después tenemos martes, miércoles, ¿sí? Con lo que compramos el lunes, comemos. Jueves voy a hacer compras para preparar Shabbat. Y así otra vez hasta el lunes, que nuevamente es día de mercado. Pues como eran días en los cuales la gente que vivía fuera de las grandes ciudades iba a la ciudad para para comprar o para proveer de alimentos a la gente de las ciudades o para comprar para ellos, era la oportunidad para aquellos que no tenían un lugar donde leer Torah, no tenían Torah en su aldea, no tenían lugar en Torah en el lugar donde vivían, alejados en medio del campo, pues se acercaban a las sinagogas para poder escuchar la lectura de la Torah y no pasar más de 3 días sin esa lectura. Entonces tenemos sábado, tenemos domingo, lunes, ya escuchamos la Torah, luego martes, miércoles, jueves, no pasaron 3 días, luego viernes y otra vez sábado. Y de esa forma, esos son los días en los cuales nosotros leemos públicamente la Torah. Ahora, Be'ezra Sofer, Ezra, el escriba, Tiken Shiyu Korim, Ken, Bemincha Bechol Shabbat. Ezra añadió al decreto y dijo, también se tiene que leer la Torah el sábado por la tarde, en Minja. ¿Por qué? Mishum Yosheve Keranot, por aquellas personas que se sientan en las esquinas. ¿Qué quiere decir? Aquellas personas que van a hacer el sábado. Uf, aquí en España, el sábado es muy largo. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar en verano? ¿Sí? Hay tanto tiempo, ¿qué voy a hacer? No voy a hacer nada, voy a estar perdiendo mi tiempo, voy a estar, ¿sí? Para no hacerte batlán, es decir, anular tu tiempo en cosas vanas y no estar ocupado en Torah. Entonces decretó que también en Shabbat por la tarde se lea la Torah. Vegamutiken, y también él decretó que los lunes y los jueves lean 3 personas y que no lean menos de 10 pesukim. Es decir, ¿qué vemos de aquí? Que el decreto de Moshe no era concreto, era que se lea la Torah. Bien. Esdra, ¿qué hizo? Hizo que el decreto sea más concreto. Y entonces dijo, tienen que subir 3 personas y por lo menos hay que leer 10 versículos de la lectura que corresponde a esa semana. Muy bien. Ahora, segunda alhaja. Veluhen hayamim shekorim baem batorah batzibur. Y estos son los días en los cuales se lee públicamente la Torah. Beshabbatot ubemoadim, Shabbat y los días de fiesta. Berashe Hodashim, los días de Rosh Chodesh. Beta'aniyot, los días de ayuno. Behanukkah Purim, en Hanukkah y en Purim. Besheni Behamishi, lunes y jueves. Shebechol Shabua Beshabua, de cada semana y semana. Y dice, Ve'em maftirin banavi ela beshabbatot ubeyamim tovim ubetisha be'av. Y los únicos días en los cuales se lee una aftara, lo vamos a ver más adelante qué es, son los sábados, los días de fiesta o sea, de fiesta de Yom Tov y Tisha B'Av. Tercera alhaja. En Korim Batorah Betzibur Bepajot Me'asara Anashim Gedolim Bene Jorim. No se lee públicamente la Torah con menos de 10 hombres adultos libres. Ven Korim Pajot Me'asara Pesukim y no se lee menos de 10 Pesukim. Por ejemplo, en Purim, nosotros leímos en la Torah el pasaje que dice Vayabó Amalek. Vino Amalek a atacar a Israel en Refidim. Ahora, en total, ese pasaje tiene 9 versículos. Por eso, cuando leemos el último versículo, se repite por segunda vez para completar que haya 10 versículos en total. Ahora, hay versículos que son largos, hay versículos que son cortos. Dice Rambam, Vaidaber Ole Minaminyan. Y el versículo que dice Vaidaber Hashem el Moshe Lemor es muy cortito. Dice, también eso se cuenta como un versículo. Ah, pero a veces va a haber, muchas veces Vaidaber Hashem el Moshe Lemor. Da igual, todos cuentan. Velo Yuva Korim Pajot Mishlosha Anashim. Y que no suban menos de 3 personas. Ven Matkilim Parashá Pajot Mishlosha Pesukim. Y no se empieza en una parashá, en un párrafo de la Torah menos de 3 pesukim. Ven Manijim Parashá Pajot Mishlosha Pesukim. Es decir, y no se deja sin leer en un párrafo más de 3 pesukim. ¿Sí?
Velo Ikra a Kore Pajot Mishlosha Pesukim. Y el que va a leer no lee menos de 3 Pesukim. Es decir, que el 3, en este caso, es lo que marca la fijación de que estoy haciendo algo que tiene una consistencia. Bien, entonces, si voy a leer en una parashá, hay que entender que parashá en un Sefer Torah no es lo que nosotros conocemos como Parashat Shavua, sino que se llama una parashá, un párrafo. Entonces, no voy a leer menos de 3 pesukim, no voy a dejar en ese mismo párrafo sin leer 3 pesukim, ¿sí? Y por último, Velo Yikra, Kore, Pajot, y no voy a leer, aunque sea medio, menos de 3 pesukim. Ahora, dice la cuarta laja, Shelosha, Shekaru, Asara pesukim. Si hay 3 personas que subieron y leyeron 10 pesukim, 2 leen 3 y el tercero lee 4. Shenaim Korim, Shlosha, Shlosha, Ve'echad Arba. 3, 3 y 4. Muy bien. Uben Shaya Kore, Arba Rishon, o Ajarón, o Emsaí, Ares de Meshubach. Dice, y no importa quién leyó 3 y quién leyó 4, tienen igual importancia. Muy bien. Quinta laja. Dice, Koleja de Hadmin Korim, Poteach Besefer Torah, Mabit Bamakom Sheu Korebo, Ve'acharka Homer. Cuando subimos, somos llamados a la Torah, tenemos que abrir el rollo de la Torah, mirar el lugar en el cual vamos a leer, y una vez que hemos visto esto, ¿sí? Dice la verajá, Barejú et Hashem meborach, y todo el pueblo responde, Baruch Hashem meborach leolam vaed, vuelve a decir el que está bendiciendo, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, bendito eres tu Dios, nuestro Dios, el Rey del universo, Asher Bajarbanu Mikol Amim, que nos has escogido entre todos los pueblos, Benatalanu et Torah, tú nos diste tu Torah, Baruch atah Hashem no tena Torah, bendito eres tu Dios, que nos das la Torah. Y todo el pueblo responde, Amén. Bejarkaj, Kore, H Yashlim Likrot. Entonces, después ahí, lee hasta que termine su lectura. Por lo menos 3 pesukim dijimos. Bien. Ahora, fijaos que aquí lo que nos está diciendo Rambam es que la persona que dice la bendición es la que lee. ¿Por qué? Porque antiguamente todo el mundo que subía a la Torah sabía leer en la Torah. Hoy en día, la persona que sube no siempre sabe leer. Entonces, ¿qué? Hay una persona al lado que se llama el Baal Koré, el que está encargado de la lectura. Entonces, la persona bendice, él es el que sube a la Torah, y el Baal Koré lee en su lugar. Ahora, cuando termina de leer la parte que tenía que leer, Golel al Sefer, enrolla el Sefer, es decir, lo cierra nuevamente. Umebarej y dice la verajá posterior. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro, Rey del universo. Hashem natan lanu Torah temet, que nos diste una Torah verdadera. Haye olam natah betohenu, y una vida eterna implantaste en nosotros. Bendito eres tu Dios, que nos das la Torah. Muy importante. Muchas veces la gente pronuncia las palabras de una forma en la cual no son exactamente la palabra como está escrita. Y a veces, bueno, es una cuestión de acento, pero a veces el pronunciar mal la palabra, cambia el significado de lo que estoy diciendo. Entonces hay mucha gente que cuando dice aquí Bejaye Olam, una vida eterna, dice Natán Betogenu. No es correcto. No dice Natán, nos diste. Dice Natá, nos implantaste, del Intoa. Bien, entonces es importante poner atención. Vejaye Olam, Natá Betogenu. Bien, muy bien. Sexta laja. En Akore Rashai Likroba Torah, H. Amen, mi pia tzibur. El que está leyendo en la Torah no puede empezar a leer hasta que todo el público haya respondido amén y que ya no se escuche más amén. ¿Sí? Baruja, como es, Asher Bajarban en Kolamim, Metanan no Torah, todo Baruja Hashem no tena Torah, amén. Todo el público responde amén. El que va a leer no puede empezar a leer mientras se está escuchando todavía el amén del público. ¿Por qué? Porque su amén del público va a interferir con las palabras de la Torah y no se va a escuchar. Ahora, Karabeta, si el que está leyendo en la Torah se equivocó, afilo bedikduk ot achat, incluso sobre la pronunciación de una letra,
Mahazirin oto, bedikduk. Se le hace repetir hasta que la lea correctamente. Hay muchas veces que en la Torá, leer en la Torá no solamente es saber leer hebreo, sin puntos. Hay veces que la gramática de la Torá es bastante diferente de la gramática del hebreo moderno. ¿Sí? Las letras, perdón, las vocales sheva que se saltan, que no se saltan, ¿sí? A veces dice kesef, a veces dice kasef, a veces dice vayashov, a veces... Todas esas cosas son cosas que se tienen que corregir y el que está leyendo tiene que volver sobre ello hasta que lo lea de la manera adecuada según la gramática de la Torah. Veloy Krushenaim Torah dice además, no van a leer dos personas a la vez en la Torah. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque si no, no escucho ninguno de las dos. Ela, Ejad, Levados, sino solamente uno. Sí, a veces pasa que estás llegando al final de la alía, de la porción que se lee para una persona que suba la Torah, y todo el mundo viene y no acabaste y ya están todos diciendo las últimas palabras. Entonces, ¿qué? Tienes que repetirlas. ¿Para qué? Para que se escuchen de ti, de la persona que subió o la persona que está leyendo. Cada Benishtatek, si está leyendo y de repente se confundió, se quedó en blanco, se sintió mal, llamó a Hertachtav, se pone a otra persona en su lugar, y empieza a leer desde donde había empezado antes, y dice la veraja posterior. Muy bien. Séptima laja. En Akorer Rashai Likrot, H. Lo Gadol Shebatzibur Likrot. El que lee no puede empezar a leer hasta que no tenga el permiso del Gadol Shebatzibur, de la persona más anciana, más importante, más sabia del público. La filu Hazana Knesset, incluso si es el oficiante, o Rosh Knesset, o el presidente de la asamblea. Eno Koreme Asmo no puede decidir, voy a leer, hasta que no le diga el público, o Gadol Shebahem, o el mayor de entre ellos, que lea. La amodimo, tiene que estar otra persona parada a su lado. En el momento en el que está leyendo. Que del Shahazan Omed y Makorim. Igual que el Hazán, que el oficiante está parado junto con los que están leyendo. Muy bien. Octava alhaja. Hakore yeshlo le dalek mi makom le makom be inyan echad. Kegon aharemot ve ach ve asor. Shebeparatzerat emor la koanim. Veushelo yikra al pe. Muy bien, ocurre, y aquí particularmente está hablando de lo que nos dice el Tratado de Yomá, cuando nos habla del Seder Abodá, de cómo el Cohen Gadol leía la Torá en Kippur. Entonces dice que leía en la parashá de Jaremot, bien, y después pasaba a en parashá Temor, bien, ¿por qué? Porque es un mismo tema, está hablando de las fiestas. Ahora, dice, no puedes Hakore Yeshlo le Ladlek Makom le Makom Inyan Echad, tiene que pasar de un lado a otro sobre el mismo tiempo, como por ejemplo esto que acabamos de decir. Veushelo Yikra al P, y con la condición de que no vaya a leer nada de memoria, es decir, no puede seguir leyendo mientras está pasando, a no ser que tenga el texto delante. Velo Yishe, perdón. Sheasur Likro, está prohibido leer Shelomina Ketab, si no es del texto, incluso una sola palabra. Bien, entonces fijaos, por ejemplo, cuando la persona estamos con el Sefer Torah abierto, terminamos la columna y vamos a pasar a la siguiente columna. No podemos empezar a leer la siguiente columna hasta que no hayamos girado el enrollado de un lado y desenrollado del otro, y hayamos movido todo el texto para tener delante el texto que estamos leyendo. Por ejemplo. Ahora, dice, Velo yishebe dilug, ela kedesh yashlim turgeman tirguma pasuk. Ahora, esto que yo voy a saltar de un lugar a otro, ¿sí? No pasa. Hoy en día no pasa. El único momento en el que pasaría sería en la lectura del ayuno, en la cual leemos al principio la primera aliyá está en un lado de la parasha de Kitizá y la otra parte está después de la transgresión del becerro de oro, mucho más atrás, mucho más adelante, cuando Dios le ordena que traiga unas nuevas tablas. Entonces, ese dilug, ese pasar de un lugar a otro, dice, lo puedo hacer a condición de que no tarde más tiempo
de lo que tarda el traductor en traducir el versículo último que leí. ¿Para qué? Para no generar lo que se llama Torah Tzibur, es decir, el hastío del público. Ahora, que van, Torah, una vez que ya comenzó a leer la persona que está leyendo en la Torah, Asur, Lesaper, Afilu, Bidbar Alajá. Está prohibido hablar, incluso asuntos de Alajá. Ela Hakol, Shotkin, Veshomim, Umesimim Libam, Lemashu Kore. Todas las personas tienen que estar en silencio y escuchando y prestando atención a aquello que está leyendo. Sheneemar, como dice el libro de Nehemiah, Ve Osne Kol Ha'am, el Sefer Torah. Los oídos de todo el pueblo estaban puestos sobre el Sefer Torah. La Surah Zet Min Hatzibur. Está prohibido salir de la sinagoga en el momento en el momento de la lectura de la Torah. Mutar la Zet Ben Ish Leish, pero está permitido salir entre uno y otro que suben. Mishu Osek Torah Tamid, Betorato Umanuto. Y aquella persona que está siempre ocupándose del estudio de la Torah y esa es su humanut, esa es su profesión, por así decirlo, su artesanía. Mutarlo la sok betalmud Torah, beshash kore kore batorah. Está permitido que se ocupe del estudio mientras están leyendo en la Torah. Ahora nos dice la décima alajá. Mimot Ezra, desde los días de Ezra a Sofer, Nagush Yesham Turgeman, Metargem Laam, Masha kore kore batorah. Acostumbraron a poner a un traductor que traducía al pueblo lo que el lector estaba leyendo en la Torah. Que de Sheyavinu y Niana de Barim, para que se enteren de lo que estaban leyendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente en la época de Ezra, después de 70 años de exilio en Babilonia, la gente había olvidado el hebreo. Era solamente el hebreo, era el lenguaje de la sinagoga, era el lenguaje, ¿sí? Culto, y el lenguaje vulgar era el arameo. Entonces, ¿qué hacían? Leían un versículo y lo traducían al arameo, o leían dos y traducían al arameo. Entonces, esa figura apareció en la época de Esdras. Core pasuk ejad, el lector lee un versículo, Bilbad, Beshotek y se calla. Ashi yetargemo todo a Turgeman, hasta que lo traduzca el traductor. Ve Joser Core pasuk sheni. Ahora, cuando termina el traductor, lee el segundo versículo y el traductor traduce el segundo. Ven a Core Rashel Likrot, la Turgeman Yater mi pasuk ejad. Dice, el lector no puede leer más de un solo versículo al traductor. Es decir, tiene que traducir uno por uno para que la gente no se equivoque. Ena corre Rashai Leakbia Kolo Yater Minat Metargem. El lector no puede elevar su voz más que el traductor. Velo Yakbia a Metargem Kolo Yater Minakore. Y el traductor no puede levantar su voz más que el que lee. Ven a Metargem Rashai Letargem H. Yigrea Pasuk Mi Pia Kore. Y el traductor no puede empezar a traducir hasta que el lector no terminó de leer todo el versículo. Ven a Kore Rashai Likrot Pasuk Ajer. H. Turgeman a Targum, mi a Metargem, y el lector no puede empezar a leer el siguiente versículo hasta que no terminó la traducción de la boca del traductor. Ven a Metargem Nishan, Lola Amud, Velola Kora, el Aumed, Beir'a, Bema. El traductor no puede estar apoyado contra un muro, contra una columna, sino que tiene que estar de pie y mostrando temor de Dios y pavor por lo que tiene que son las palabras de la Torá. Pero no tiene que traducir del texto, el alpe, sino de lo que escucha del lector. Ven a Correr Rashai Lesaye a la Turgeman. El lector no puede ayudar al traductor. Shelo Yomru, para que no digan, Targum Katuba Torah, que la traducción también está escrita en la Torah. La Katam Metargem de Agadol. El menor traduce por medio del grande. Ven a Kabot Lagadol, Shetargem de Akatán, y no es un honor para el grande que le traduzca el menor. ולא יהיו המתרגמים שנעים כאחד, אלא אחד קורא ואחד מתרגם. Y no pueden ser dos que traduzcan a la vez, sino que uno lee y otro traduce. Veló la mikraot metargemim batzibur. Ahora dice, pero cuidado, no todos los textos que se leen en la Torá se pueden traducir. Maase Rubén, lo que aconteció con Rubén, cuando cogió y movió la cama de su padre
Ubirkat Kohanim, la bendición de los Kohanim, Umasea Egel, y como leímos la semana pasada en la Torah, Kitizá, el episodio del becerro de oro, desde Bayomer Moshe el Aarón, y le dijo Moshe a Aarón hasta Bayar Moshe Tam, hasta que dice y vio Moshe al pueblo. Son unos ciertos versículos. Veo Pasuk Ejer, y otro versículo dice Vaigof Hashem et Ha'am, ¿sí? Y golpeó Dios al pueblo. Nikraim velo metargemim. Se leen, pero no se traduce. Bueno, más Amnón, y lo que ocurrió con Amnón, Hamakom Sheneemar, donde dice el lugar de Amnón ben David, Amnón el hijo de David, lo nikra velo metargem. Ni se lee, ni se traduce. Bien, el Masé de Amnón es como Amnón violó y forzó a Tamar. Bien, toda esa historia está en el libro de Shmuel. Muy bien, vamos a pasar a lo siguiente, que es el concepto del maftir. Dice, maftir ben Avi, tarich likrot batorah tehilá, afilo shelosha pesukim, joser bekoreh ma shekara shelefanav. Muy bien, entonces, ¿qué nos dice? Dice, a maftir ben Avi, el que va a leer el maftir, la haftará en el profeta. Entonces, ¿qué es esto del maftir? Bien, no sé si alguna vez os lo habéis preguntado. Bien, vamos a aprender hoy de dónde viene esto del maftir. והמפטיר יפטיר ההפטרה ויתפללו מוסף כהלכתו כיבום. Muy bien. Sabemos que a lo largo de la historia hubo momentos en los cuales el pueblo de Israel estuvo sometido a otros imperios, a otros pueblos. Y lo primero que prohibían, evidentemente, era el cumplimiento de las mitzvot para alejar al pueblo de Israel de su identidad. Entre las cosas que prohibían estaba la lectura de la Torá. Entonces, particularmente en la época griega, en la época helenista, cuando se prohibió el Rosh Hodesh, el Brit Milá, etcétera, se prohibió la lectura pública de la Torá. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué además? Porque ¿qué se hace cuando se va a leer la Torá? Se levanta el Sefer Torah, ¿verdad? Se levanta y todo el mundo canta y grita, Besota, Torah, Asher Sam Moshe. La gente no sabía lo que era eso. Pensaban que era un levantamiento, un llamamiento a la revolución. Entonces prohibieron la lectura pública de la Torá. Entonces, ¿qué dijeron nuestros sabios? ¿Sabes qué? No podemos estar sin Torá, hemos visto al principio. No podemos estar más de 3 días sin Torá, me vas a quitar la Torá del todo. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a buscar en los profetas, ellos, ¿qué es lo que no quieren que saquemos? Y leamos públicamente. ¿El rollo grande? ¿La Torá? Ok, saquemos el rollo chiquito. Vamos a sacar los libros de los profetas, los libros de los agiógrafos, los Nevi'im, los Ketuvim. Y vamos a buscar en ellos pasajes que están relacionados con lo que hubiese correspondido leer en este Shabbat en la Torah. Y ahí nace el concepto de la Haftará. Bien, la Haftará es una palabra que quiere decir conclusión. ¿Por qué? Porque se lee al final de la lectura. Cuando se restableció la lectura de la Torah, quedó la costumbre de la Haftará y no se anuló. Bien, entonces siempre la Haftará es una porción de los profetas que tienen un punto o varios puntos en común con la lectura de ese día o de ese Shabbat que se leyó en la Torah o por algún tipo de conexión con el momento en el cual nos encontramos en el año. Entonces, la lectura del Naví, del Haftará, ahora, ¿qué pasó? Esto era cuando no había permiso de estudiar la Torah, de leer públicamente la Torah. Cuando se volvió a permitir, ¿qué dijeron? No podemos hacer que la gente piense que el que está leyendo la Haftará, entonces para que no haya diferencia, ¿qué dijeron? Establecieron que el maftir, el que va a leer en el Naví, antes de empezar a leer en el Naví, sube también a la Torah. Es llamado a la lectura de la Torah y después lee en el Naví. Entonces, primero sube a la Torah. ¿Y qué es lo que lee? Pues bueno, normalmente lee el final de la lectura que correspondía a ese día, a ese Shabbat. Si es Yom Tov, por ejemplo, lee una lectura en otro Sefer Torah que tiene que ver con la ofrenda del día en el que estamos. Pesach, Shavuot, Sukkot, Kol HaMoed. Bien. Entonces, primero sube la Torah. Y va a leer, aunque sean 3 pesukim solamente, pero va a leer algo de la Torah con sus bendiciones, como todos los demás que subieron. Velo Yahtir Banaví, H. Yigalel Sefer Torah. Ahora, cuando va a leer
no puede empezar la Haftará en el profeta hasta que no se haya enrollado el Sefer Torah. Velo yifhot me'esrim ve'ejat pasuk. Ahora, la Haftará tiene que tener por lo menos 21 versículos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la lectura de la Torah son tres versículos por persona, por lo menos, y en Shabbat suben 7, 7 por 3, 21. Muy bien, ya estamos. Veim Shalam Hainyan de Pajot Meelu, él nos haría. Ahora, si la Haftará, ¿sí? Esto es cuando yo estoy leyendo en el Naví, pero si el tema del cual yo quiero hablar se completa en el texto del Naví en menos de 21, ok, no hace falta añadir más. Vincará Pesukim Vetirgeman Hametargem Dayo. Y si leyó 10 versículos y el traductor los tradujo, es suficiente. Incluso que no se completó todo el asunto. Ubanaví, Ejat Kore, Vafilu Shenai Metargemim. En el Naví uno lee e incluso puede haber dos que traduzcan. Umedalek Minyan Leinyan Ejer. Y puede saltar de un tema a otro, como por ejemplo nos ocurre cuando coincide, por ejemplo, Shabbat Rosh Hodesh con víspera de Rosh Hodesh, por ejemplo. Leemos Shabbat Rosh Hodesh y el comienzo y el final de la Haftará de víspera de Rosh Hodesh, o como pasó hace 3 semanas, que era Shekalim, era para Shat Shekalim, la Haftará era de Shekalim, además era Rosh Hodesh. Se leyó Shekalim, primero y último de Rosh Hodesh, y ahí se va saltando de un lado a otro dentro del Naví. Veno medalek minaví la navía ela banevim shel shenem asar bilbad. Y no se puede saltar de un profeta a otro, es decir, no puede empezar la Haftará con Yeshayahu, con Isaías y terminarla con Yehezkel, ¿no? Pero si estoy dentro del Treasar, es decir, de los 12 profetas menores, sí que puedo saltar de uno a otro. Ubilbad, a condición solamente de que no salte del final del libro al principio. Dejó la medalek lo ishe bedilug ela que yashlim metargem tirgomo. Ahora está hablando aquí de qué, de que cuando saltaban esto eran rollos también. Entonces el tiempo que yo voy a tardar en enrollar y desenrollar, que no sea más de lo que va a tardar el traductor en traducir el último versículo que se ha dicho. Alhaja número 14. El que lee en el profeta, el que lee la Haftará, Yesh lo likro la Turgeman Shelosh Pesukim, puede llegar a leer 3 versículos de golpe antes de que empiece a traducir el traductor. Metargem Sheloshan, Zeacharze. Y el traductor traduce los 3 uno detrás del otro. Bemayua Shelosh Pesukim, Shelosh Parashiot, Lo Yikra la Turgeman Ela Dejad. Ahora, si estos 3 versículos son 3 párrafos por sí mismos, entonces no puedo leer todos juntos, sino que los tengo que leer uno por uno. Alajá número 15. El que dice la Haftará en el profeta, dice una verajá antes. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher bachar bimbiim tovim, que tú elegiste a unos buenos profetas, ver bediberhem, y aceptaste sus palabras, haneemanim behemet, que son fiables y verdaderas, a bojer batorah Moshe Abdo, que elegiste la Torah, y a Moshe tu siervo, Israel amó, y en tu pueblo Israel, ubimbiim beatzedek, y a los profetas verdaderos con justicia. Esa es la verajá antes de la lectura del Haftará. Es una veraja. Ahora, me barej lejará, aro a verajot. Y después de leer la Haftará, lee 4 bendiciones. La primera termina diciendo, Jael Neemán Bejol de Bara. Dios que eres fiel en todas tus palabras. La segunda termina diciendo, Boné Yerushalayim. La tercera termina diciendo, Maguen David. Y la cuarta termina su bendición, Beinyan Kedushat Hayom, es decir, hablando de la santidad del día. ¿Qué quiere decir? Que si es Shabbat, va a terminar Mekadesh Shabbat, si es Yom Tov, Mekadesh Israel Beazemanim, etcétera, etcétera. Como termina la bendición de la santidad del día en la Amida. Rosh Chodesh, Liyot Shabbat, si Rosh Chodesh ocurre en Shabbat, a Maftir Ben Abi, Maskir Rosh Chodesh, Beberajazo, el que hace la Haftará en el profeta recuerda Rosh Chodesh en esta bendición, como lo hace también en la Tefilá, en el Musaf o en
Mekadesh a Shabbat, ve Israel, ve Rashi Hodashim. Muy bien. Kama Ema Korim. ¿Cuántas personas van a leer en la Torah? Nos dice así, Rambam. Dice, Beshabbat, Beshachrit. El sábado por la mañana, Korim Shiva. Suben 7 personas. En Yom Kippur, 6. Los días de fiesta, Yom Tov, Hamisha, 5. Ven Pojatim y Minyanze. Y no se puede leer menos que esto. Abal Mosifim, pero sí se puede añadir. En Kippur no leen 6, leen 800, porque empiezan a llamar a uno, al otro, al otro, al otro, al otro, hasta que suben todos a la Torah. Muy bien. Breshe Hodashim, Ubejolosh el Moed. En los Jodesh y en Jola Moed, leen 4. Beshabbat, Ubeyom Kippurim, en Shabbat y en Yom Kippur, en Minja, en la tarde. El lunes, el jueves, cualquier día de la semana, en Hanukkah y en Purim, en Shachrit. En los días de ayuno, en Shachrit y en Minja, leen 3. No se lee menos que esto. Ve'en mosifim alav, y no se puede añadir sobre ello. Y ya lo tikrabe tzibur, mi pi que boda tzibur. Una mujer no puede leer públicamente por el honor del tzibur, para que no vengan a decir que ellos no saben y ella sí. Katana yodea likrot, veyodea lemim berjin. Un niño menor que sí sabe leer y entiende el concepto de la verajá, de la bendición. O lee mi miñana Corín puede subir entre los 7 que suben a leer en Shabbat. Vejena maftir o lee mina minyan. Y de la misma manera, el maftir cuenta dentro de esta cuenta. Share Karaba Torah, ¿por qué va a leer en la Torah? Ahora, si él se hizo un Kadish entre el séptimo y el maftir, el maftir no cuenta dentro de los 7. Sibu Shelo haya Bahem, Yodea Likrot, El Echad, Ole Bekore, Veyored Yoshev, Vejoser Bekore, Shenia Ushlishit, H. Yigmor Minyana Keorim, Sheloto Ayom. Un público que no tiene quien sepa leer y que solamente hay uno que sabe. ¿Qué hace? Sube, lee, se sienta, vuelve a subir, vuelve a leer, se vuelve a sentar y así hasta que sube toda la salida. Bien. Cuando estuvimos en la época de la pandemia, al principio, no se podía rezar en el interior y teníamos un solo Sefer Torah. ¿Y qué hacíamos? Sacábamos el Sefer Torah a la calle y yo subía, yo leía la parashá, subía primero, verajá antes, leía, verajá después. Verajá antes, leía, verajá después. Y así las 7, la haftará y todo para que no hubiese proximidad. Bejol quería Melu, Cohen Core Rishon. Ahora, siempre que vamos a sacar el Sefer Torah para leer, el Cohen sube primero. Viajará Levi, después el Levi. Viajará Israel, después Israel, alguien que no es ni Cohen ni Levi. Uminak Pashut Hu, Hayom, Shafilu Cohen, Amahares, Kodem Likrot, Livne Jajam Gadol mi Israel. Y la costumbre hoy en día en todos los lugares es que incluso un Cohen ignorante que no sabe de Torah, sube primero antes que un gran sabio de Israel. Mejor Mishu Gadol, Mejabero de Jumá, todo aquel que es más sabio que su compañero, Kodem Likrot, sube antes que él. Es decir, el orden de subida se hace subir primero al más sabio, salvo Cohen y Levi. Viajaron, Shegolel, Sefer Torah, y el último, que es el que enrolla el Sefer Torah, Notel Sahar Keneged Akol. Recibe la recompensa por todos. ¿Le fijas? Por lo tanto, Ole Mashlim Afilu Gadol Shebatzibur. Por eso puede subir el séptimo, el último, incluso el más grande en sabiduría de todo el Kaal, de todo el público. Alajá número 19. En Sham Cohen. Oh, ¿qué pasó? No tenemos Cohen. Ole Israel. Sube un Israel. Bloya le Harab Levi. Y no puede subir después un Levi. Ahora, en Sham Levi, no hay Levi. Cohen Shekar Rishon, Joser, Hu, Atzmo, Rekore Pam Shnia, Bimkom Levi. El Cohen que subió primero vuelve a subir y lee Levi. Pero Abaloikra a Harab Cohen Ajer, pero no se llama otro Cohen en ese caso. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a decir la gente, Arishon Pasul, el primero se dieron cuenta de que no era un Cohen válido. Por lo tanto, ahora llamamos a otro Cohen. Y de la misma manera no lee un Leví después de un Leví, porque a lo mejor van a decir, uno de los dos es un Leví inválido. Es decir,
¿Cómo queda la cosa? Si no hay Cohen, sube Israel, Israel e Israel. Y después ya puedo subir el que me dé la gana, Leví o lo que sea. Si no hay Leví, pero sí hay Cohen, sube Cohen, Cohen, Israel. Y si hay Leví, pero no hay Cohen, ya lo dijimos, Israel sube, ¿verdad? Muy bien. Ahora dijimos que si no hay Leví y el Cohen es Cohen, Cohen, es el mismo Cohen que lee dos veces. Muy bien. Alajá número 20. Ketzat Seder Kriya Torah y Matzfila. ¿Cómo yo introduzco la lectura de la Torah dentro del orden de la tefila de la plegaria? Kol Yom Sheyesh Bo Sefer, perdón. Kol Yom Sheyesh Bo Tefilat Musaf, siempre y cuando sea un día en el cual hay tefila de Musaf. Ajá Sheyigmor Shaliach Tzibur Tefilat Shachrit Omer Kadish. Una vez que termina el oficiante la mirada de Shachrit, dice Kadish, medio Kadish. Motzi Sefer Torah, sacan el Sefer Torah. Kore, Lejad, Dejad, Minatzibur. Lee uno por uno a los tres, ¿sí? 3, 7, lo que dijimos. Veolim, Vekorim, a Torah. Y van subiendo a leer en la Torah. Que Shekombrim, cuando terminamos de leer, Mahazir Sefer Torah en coma, se devuelve la Torah a su lugar. Veomer Kadish, y vuelve a decir Kadish. Umitpalilim Tefilat Musaf, y se dice la tefila de Musaf. Veyamim Sheyesh Bahem Maftir Musaf, los días en los cuales hay Haftarah y Musaf, Nagul Omar Kadish Kodem Sheyalea Maftir, se acostumbra a decir Kadish antes de que suba el que va a leer la Haftarah. Veyesh Mokomot Shenagul Omar Ahar Maftir, y hay algunos que acostumbran a decirlo después del Maftir. ¿Qué dijimos? Que lo que va a hacer eso es que cuente el Maftir dentro de los 7 o no cuente dentro de los 7. Ahora, dice el Alajá número 21, Beminjab Shel Shabbat Veyom Kippurim, Ahar Shigmor Shaliach Tzibur y la le David Beseder Hayom, en la minjá de Shabbat y en la minjá de Yom Kippur, después de que terminó el oficiante de decir Tehilá le David, es decir, el Salmo 145, Ashrei Yosher Beteja, Omer Kadish, dice Kadish, Mosí Sefer Torah, sacamos el Sefer Torah y se lee en él, lo devuelve y dice Kadish nuevamente y se reza la mitad de minjá. Vejem Betaniot, lo mismo ocurre en los días de ayuno. Korim Minjá, que se lee en minjá. Vejarkaj Omer Kadish, luego se dice Kadish después de la lectura de la Torah. Metpaliente Filat Minja y se le reza la mitad de Minja. Abal Beyom Tov, Lona Gul y Krot, de Minja. Pero en los días de Yom Tov no se lee la Torah en Minja. Alajá número 22, perdón. Beyomshe, en Bomusaf, los días en los cuales no hay Musaf, lunes, jueves, Purim, Hanukkah. Cuando termina la tefilá de Shachrit, dice Kadish, saca el Sefer Torah, se lee en él, lo devuelve y dice Kadish, y después de ello dice Tehilá de David, el Salmo 145, Seder Hayom, el salmo del día correspondiente, como lo dice cualquier otro día. Dice Kadish, y el pueblo, las personas, ya acabaron la tefilá, cada uno se va a su casa. 23. En Korim Bechumashim, Bebate Kenesiot, Mishum Kebod Tzipur. Ah, no tengo Sefer Torah. ¿Sabes que no hay problema? Yo tengo aquí unos libros, unos Humashim, unos libros en papel de Torah. Voy a leer ahí para el público. No, no se lee en la sinagoga del Humash públicamente por el honor del Tzibur. Vengo a leer Sefer Torah a Tzibur y no se mueve el Sefer Torah de un lugar a otro delante del público. ¿Para qué? Para no incomodarlos, que cuánto van a tardar. Liyotan Omdim Hacho y Galel, para que estén de pie hasta que se acabe de mover el Sefer Torah. Por lo tanto, Im Julikrot Shenen y Anim, si es necesario leer dos temas diferentes, Mosim Shene Torah. Se saca del Ejal, del Aarón, dos Sefer Torah, como nos ocurre cuando sacamos dos Sifre Torah. ¿Por qué? Porque si yo tengo que leer, ahora estoy en Vayakhel, que es el final de Shemot, y además este Shabbat de Shabbat Pará, que está en Parashat Hukat, en Bemidbar, yo tengo que mover todo esto del Sefer Torah, ¿y qué va a hacer la gente? Va a estar esperando a que yo mueva de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro, y eso va a generar lo que se llama Torah Tzibur. Entonces, en esos casos, yo saco dos Sifre Torah, y así
lo tengo uno preparado en Shemot, en Vayakhel, y otro lo tengo preparado en Pará. ¿Por qué? Además, ¿por qué? No solamente por el tema del Torah Tzibur. Velo ikra ish echad inyan echad bishte torot. Y no lee una misma persona, ¿sí? Inyan echad, un mismo tema, es decir, Vayakhel, en dos torot diferentes. ¿Por qué? Porque, ¿qué va a decir la gente? Sefer Rishon Pagum, allá, Urfija Harabashani. ¿Por qué cambió de Sefer? Seguramente porque el primer Sefer estaba inválido, tenía algún tipo de problema. Pero yo no puedo leer Vayakhel en dos cifre Torah. Muy bien. Última alajá del capítulo y del día de hoy. Goler Sefer Torah, Golelomi Bajutz. Todo el que mueve el Sefer Torah, lo enrolla de un lado, de una parasha a otra, y Makom Echad Besefer le Makom Acher. Que Shu Omed Betzad Sefer. Es decir, lo mueve cuando él está a un lado del Sefer Torah, desde fuera. Que Shu Mehadeko mi Bifnim. Ahora, cuando cierra el Sefer Torah, al terminar la lectura, lo hace desde dentro, cuando él está frente a la parte escrita. Bien. Mehadeko mi Bifnim. Besarich le amidó a la Tefer. Es decir, dice que Shu Sagur, Hatefer, Bemerkazó, Shanea Gilili. Es decir, la costura tiene que quedar en medio, entre los dos rollos. Muy bien. Makom, Shemotzim Sefer Torah, Achar Shekorim Bo, Umolejim Oto Labait, Acher Leatznio, En Atzibur Rashaim Latzet, Asher Sefer Torah, Vilavu Oto, Vehen Acharab, Adamakom Shematzniin Oto. Ahora, cuando estamos en un lugar donde se saca el Sefer Torah de la sinagoga después de leerlo y se lo lleva a otro lugar para guardarlo, a otra casa, a otro edificio, el público no puede salir hasta que no salga el Sefer Torah y se le acompaña detrás de él hasta que llegue al lugar donde va a ser almacenado o guardado. ¿Por qué? Mishum que vos el Sefer Torah, por el honor que hay que darle al Sefer Torah. Porque hemos visto que el Sefer Torah es algo que tiene mucha santidad y requiere un cierto honor. Este es el final de nuestro capítulo 12, en el cual hemos visto todo lo que tiene que ver con la lectura de la Torá, el orden, cuándo se lee, etcétera, etcétera. Espero que haya sido significativo y Bezrat Hashem nos encontraremos la semana que viene, el próximo lunes, para seguir con nuestro estudio del Rambam, del día del Hazaká. Que tengamos todos una excelente semana. Shavua Tov Mevorach, Hizku Veimso.